Las ideas construyen países, pero también los dividen. Y en tiempos donde la información abunda, distinguir entre hechos, narrativas y propaganda se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestra época. ¿Qué ocurre cuando distintas voces se sientan a debatir aquello que otros prefieren dar por sentado? ¿Qué pasa cuando el poder, la historia y la política se ponen bajo la lupa? Este es un espacio para cuestionar, contrastar y comprender, porque una democracia no solo se ejerce en las urnas, también se construye en las conversaciones. Bienvenidos a Voces de Resistencia, un lugar donde las ideas no se aceptan por autoridad, sino por la fuerza de sus argumentos. Hoy nos acompañan Mario, Alejandra y David, ciudadanos apasionados por la política y los asuntos públicos, convencidos de que el debate informado es una herramienta esencial para comprender el mundo que compartimos. Y junto a ellos están la disidente y el vigía, voces que prefieren el anonimato pero no el silencio, porque resistir también es pensar, y pensar en tiempos de ruido es un acto profundamente político. Esto es Voces de Resistencia. Los prohibió, porque la educación es un derecho. Todos tienen derecho a estudiar. Y no se le comunica. La internacional. Es una lectura donde un gringo que no me acuerdo cómo me llama, que le dijeron, bueno, ¿y usted cómo piensa mover las masas? O algo así. Y él dijo, con desinformación. ¿Y por qué putas usted no dijo eso ahorita en el video? Yo sí tengo una con James Rodríguez. Yo tengo una con Antonella. Pero ¿vieron la de Antonella? ¿El meme? ¿Qué pasa a James y le dice, a ver, James, tigre tras tigre, toma mierda? Sí, miren que yo creo que es importante como contextualizar a las personas que nos escuchan de que esto no se trata solamente, el tema electoral ahorita no se trata solo de elegir un presidente, sino se están jugando cosas mucho más grandes donde se está en juego la autonomía, está en juego los recursos naturales. Los recursos naturales. O sea, es que es muchísimo más grande, ¿sí? Los derechos. Los derechos, eso, el tema de los derechos humanos, que no entiendo por qué a veces uno le puede parecer paradigmático que una persona apoye a un candidato que le vulnera literalmente en su discurso los derechos humanos, y es porque yo creo que para llegar a ese cuestionamiento hay que verlo desde el ámbito individual hasta lo colectivo, ¿sí? Si no sé, vos formas parte de una empresa y estás emprendiendo, tienes una pymes, ¿sí? Te toca en esa empresa con políticas que te obligan a pagar más, entonces tú inmediatamente la conclusión que sacas es que estas políticas no me convienen, ¿sí? Pero si esas políticas están buscando construir que la economía tenga una trayectoria diferente, que no se cimente solamente en un poder, ¿sí? En un grupo pequeño de personas, ¿sí? Ahí es donde eso cobra más sentido, ¿sí? ¿La influencia extranjera sobre América Latina desapareció o simplemente cambió de forma, pasando de la intervención política y económica a la influencia mediática y digital? Viene desde hace muchos años. Pensaría yo que desde la época de la colonia. Pensaría yo. ¿Sí? Siempre ha habido intervención extranjera. En la política, en todo. O sea, desde que llegaron los españoles. Sí, claro. Yo Pero es que, qué pena, los españoles llegaron solos, llegaron italianos, llegaron franceses, llegaron ingleses, ¿sí? Aquí llegaron hartos. yo quería como hacer la aclaración, yo no tengo digamos que el término exacto, pero una intervención extranjera es como que un país interviene en las decisiones de un país. Sí, un país extranjero interviene en las decisiones de otro, ¿sí? Y respecto a eso yo siento que ahorita se están adaptando con mucha más fuerza, ¿sí? Y han llegado sí, se están adaptando, o sea, como que, o sea, Estados Unidos es un país que a nivel histórico ha cimentado su economía en el extractivismo, ¿no? Y eso quiere decir que depende de otros países para poder prosperar, ¿sí? Y por eso es que ellos siempre se han metido en las guerras. Yo no conozco mucha historia, digamos, pero en todas las guerras ha estado Estados Unidos. Y es lo que mueve la economía de ellos, ¿no?
Y ahorita es como, siento que lo que está pasando en Medio Oriente con el tema de Israel y Palestina les está saliendo muy caro y necesitan recursos para sustentar también eso. Y con Ucrania también. Con Ucrania. Es que están en todo, en todos los lados se meten. Y es que lo que pasa es que ellos han hecho intervención en muchas partes donde ellos ven que pueden sacar provecho, tanto como geopolítico como, digamos, sus recursos naturales. Sí. ¿Sí? Y digamos para África, para es un secreto que África ha sido digámoslo así, la perra de todo el mundo. Allá van, explotan, sacan y África sigue siendo muy pobre. ¿Sí? Allá hay una problemática social muy, muy severa. Y ellos Pero son para no ricos. irse no lejos, Venezuela. También. Es el caso de Venezuela. Bueno, aunque lo que pasa es que África ha sido como siempre. Y pues Venezuela, pues ahora último, ¿no? Sí, que es como lo reciente. Cuando pasó eso de Venezuela, había una imagen que a mí me hizo mucho eco que decía como, hoy ves la guerra en Gaza a través de tu celular, mañana la ves a través de tu ventana. Y eso es muy, muy, muy como impactante porque la gente piensa que las guerras o las consecuencias de la guerra nunca lo van a tocar. No solo a nivel internacional, sino también acá en Colombia. Entonces, si una persona no ha tenido desplazamiento, si una persona no ha tenido reclutamiento parte de su familia, ¿sí? Nunca ha tenido violencia porque de pronto no está en la ruralidad o no está en un estado, no está en un municipio alejado del estado. Entonces la gente piensa que de pronto esas cosas no las intervienen, no las atraviesa, pero la verdad es que sí. Pero es que yo creo que uno no necesita estar en esa posición para darse cuenta de la injerencia política y de la injerencia económica de otros países sobre el país nuestro. Entonces, miren, por ejemplo, el caso de Venezuela. O sea, un venezolano no tiene que vivir del campo o de otras formas no tan centralizadas, por decirlo de alguna manera, para poderse dar cuenta que hay una injerencia de Estados Unidos sobre su país. Y que hay una extracción de recursos que a la larga no los está beneficiando. O sea, yo creo que para la mayoría de venezolanos fue muy gratificante cuando dejó de estar Maduro. Claro. Pero digamos que a la larga eso trae una serie de consecuencias y es ese problema de perder la soberanía, que es un poco la lucha de este gobierno que ya se va, como la dignificación por la soberanía de su propio país. Pero pues con otros discursos que pueden ser un poco más de derecha, pues eso obviamente se va perdiendo, se va olvidando sobre la importancia de ser autónomos sobre nuestras decisiones, sobre nuestros recursos. Sí, mira que yo no entendía eso y una vez estábamos conversando con una compañera y yo le decía como que imaginaba una Latinoamérica unida, ¿sí? Donde hubiera el mismo peso, ¿sí? Donde hubiera así como que en el tema económico todos pudieran, así como el idioma, ¿sí? Tú pudieras pasar a tal lado y pudieras utilizar el mismo billete allá. Entonces ella me decía, ¿y eso no les quita soberanía a un país? Y es que es precisamente eso, la soberanía no se trata simplemente de un límite geográfico, sino es darle la posibilidad a que cada país enfrente sus problemáticas de manera autónoma, que pueda tomar decisiones, que pueda tener concertaciones con su pueblo, ¿sí? No es solamente el hecho como de que entonces, porque tú eres otro país, tienes te damos la posibilidad de que tomes sus decisiones, no, se trata de temas de libertad, ¿sí? Esa libertad que promulga supuestamente Estados Unidos. Pero yo creo que hay que atacar eso como de raíz, ¿no? Como de... porque no lo vemos y ahorita siento que es muy evidente. Pues sí, claro. Lo que pasa es que la geopolítica es un tema complejo. Es un tema complejo porque si el país fuerte o el país dominante no lo logra mediáticamente, lo va a lograr a la fuerza. De una u otra manera lo va a hacer. Sí. Y un país pequeño que no tiene un ejército, que no se dedica a la guerra, pues obviamente va a terminar sometido porque no tiene cómo defenderse.
Ahora bien, si tiene cómo defenderse, lo van a tildar de terrorista, o sea, van a ir en contra de él, como de que usted es un país violento, usted nos está atacando, sabiendo que se está defendiendo. Usted nos está atacando, usted es violento, usted tiene armas nucleares, usted es un terrorista, ¿sí? Entonces, por todos los lados que se le vea es como complicado. Y hay que, digamos que es importante tener presente de que Estados Unidos es y siempre ha sido un estado que busca el aprovechamiento de otros. Es imperialista, con nombre propio, ¿sí? Esa es su historia. Esa es la historia de Estados Sí, Unidos. el imperialismo ha existido siempre en la historia, ¿no? Y pues Estados Unidos se ha consolidado como una superpotencia que quiere dominar el mundo, que quiere tener influencia en cada rincón del planeta, ¿sí? Por eso lo que ustedes decían es cierto, ¿no? Está presente en todos los conflictos que uno pueda, digamos, ver y analizar a nivel mundial. En Latinoamérica, en los últimos años, Estados Unidos ha perdido hegemonía. ¿Y la ha perdido con quién? Con China. Entonces resulta que el continente se volvió el mayor, digamos, aliado comercial del continente latinoamericano, fue China. Y en estos últimos años Estados Unidos se ha dado cuenta de que ha perdido su hegemonía, su influencia, y por eso ahorita vemos que está apoyando a todas las derechas nuevamente. Entonces lo hizo con Milei en Argentina, lo hizo con Kast en Chile, con Noboa en Ecuador, y pues aquí también ya se metió de frente a apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella. Entonces quiere recuperar terreno porque tiene una crisis política y económica profunda, ¿sí? Realmente pues ellos siempre van detrás de sus intereses. No importa, digamos, si hay que mentir, si hay que... Chomsky decía que cuando Estados Unidos va a defender un pueblo o a restablecer sus derechos humanos había que cuidarse porque iba a haber un derramamiento de sangre tremendo. Entonces, sí hay ahorita una injerencia extranjera y sí hay unos intereses claros que quiere defender. Ellos son la encarnación más directa del capitalismo salvaje, ¿no? Y a mí lo que me parece que me indigna muchísimo es que como un estado que dice ser tan próspero no le importa a su pueblo, ¿sí? O sea, hay una crisis allá con el tema del fentanilo gigante, ¿sí? Cuando estaba todo el tema de la guerra, que la gente salía a marchar, ¿sí? Que protestaban y se veía por las redes como la gente se movilizaba ya porque no estaban de acuerdo en esa guerra. Lo mismo que pasó con Vietnam, ¿sí? Lo mismo que ha sido a nivel histórico de Estados Unidos, y aún así ellos siguen y no paran y no les importa, ¿sí? Como en Irán. Porque no hay quien los pare. No hay nadie quien les sabe, porque los propios, o sea, digamos, en Gaza también, con todo el tema de Palestina, todos, la ONU, entra en una concertación en donde dice, no podemos intervenir en las decisiones de un país, ¿sí? Pero pues si este el bando que está masacrando un pueblo, ¿sí? Y nadie hace nada, nadie alza la voz para defender, y si lo hace igual no importa, entonces lo que tú dices, no hay un límite de nada. Pero ahorita sí tiene dificultades de dominar el mundo, ¿no? Por eso está, digamos, aplicando esta estrategia. Y dentro de las estrategias es abrir distintos frentes de guerra en el mundo, Sí, claro. como para tener influencia, para distraer. Sí, son estrategias que también desde allá, desde el Pentágono, Sí, ellos diseñan, ¿no? Y es un plan para continuar dominando el mundo. Lo de la pérdida del poder adquisitivo que tenía el dólar, ¿sí vieron eso? Con la guerra con la guerra de Ucrania, y estaba pasando lo de Irán, entonces como que unas organizaciones allá dijeron como ya no vamos a negociar el precio del barril en dólares, ¿sí? Yo creo que eso fue un golpe muy duro también para ellos, ¿sí? Porque ellos basaron, como su política es extractivista, basaron todo el poder en manejar a través del petróleo y que se paguen dólares. Sí, él se ha sufrido muchos golpes últimamente respecto a cómo sostienen la idea del Estado que tienen allá. Claro, y es que el capitalismo y el imperialismo
no solamente es a través de la guerra, sino también puede ser lingüístico. Nos han impuesto un idioma que es el inglés, que debemos aprender sí o sí, Como para idioma estudiar, universal. para todo, ¿no? El financiero, o sea, el dólar es el que mueve la economía a nivel mundial. Informativo, de acceso, por ejemplo, al internet, a la información. Y entonces ahorita esos países como BRICS que quieren, digamos, abrir un frente en cuanto a eso, al comercio, a la moneda, hacerle un contrapeso a Estados Unidos y al dólar. Entonces ellos ven que están entrando en esas dificultades y tienen que otra vez tratar de retomar su posición en el mundo. Sí. Y pues, digamos, el continente es muy importante para ellos. La Amazonía ellos todo el tiempo la han tenido así con los ojos puestos, porque quieren aprovecharse de esos recursos naturales. Claro. Entonces una vez había un ministro de Cultura de Brasil que fue a un foro, entonces le decían que la Amazonía era de la humanidad porque pues era el pulmón del mundo, pero entonces que había que compartirla con todos. Y el tipo lo que les dijo, pues cuando ustedes también abran el capital financiero y sea de todos, nosotros les entregamos la Amazonía, ¿sí? Entonces son cosas que ellos vienen desde hace mucho tiempo mirándose. Y O sea, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Sí. Pues es pues Sí. como la famosa doctrina Monroe, que esa doctrina lleva como más de 200 años, que decía América para los americanos. Sí, Pero en sí. realidad, ¿quiénes son los americanos? Porque Los de arriba. ellos no nos consideran a otros americanos. ¿Sí? A Centroamérica, a Sudamérica, no la considera América. Entonces, cuando ellos se refieren a América para los americanos, es América, el continente, pero para ellos. Tienen una visión como donde cogen América y la centralizan como el único epicentro del mundo, ¿sí? Sí, es como una visión muy, muy hacia adentro. Muy imperialista, muy ese imperialista. su Pero- son el centro. Pero de- hacia Asume pero hacia que el va a ser beneficio todo. de ellos, no hacia el beneficio de todos. Ajá. Sí. Porque si esa idea fuera para todos, de pronto sería beneficiosa. Y Pero bueno, es que solo para ellos. ¿ustedes cómo creen que podemos ser contingentes frente a eso? Porque es que ahorita parte de que estas elecciones sean tan, digamos que importantes, es que el candidato Abelardo no solo tiene un discurso imperialista donde se subyuga a los intereses de Estados Unidos, sino que también encarna esa idea, ¿sí? Con la visión de país que tiene, con las costumbres o sea, él desmerita todo lo que tiene la sociedad colombiana, en lo gastronómico, en lo estético, lo arquitectónico, ¿sí? Entonces, o sea, no entiendo por qué las personas pueden ver viable un candidato que no los representa, que representa los intereses de Estados Unidos. Es porque hay como un desagrado por lo nuestro. Entonces, culturalmente está muy bien tener la ropa de marca del exterior, poder viajar al exterior, copiar costumbres o incluso hacer parte del lenguaje nuestro, pues el lenguaje de otros países, en este caso el inglés. Entonces es un tema cultural. Entonces cuando uno escucha en radio o en otros medios de comunicación que le preguntan a un diplomático estadounidense que cuál cree que puede ser el candidato que escoja Trump para el país colombiano, o cuál cree que, es que no me acuerdo cómo era la pregunta, pero algo así como más o menos como, ¿cuál cree que es el candidato de Trump? Es una vaina así, Sí. pero es que no es el Que ya se candidato de asume. Trump ni de ningún otro presidente del mundo, ni siquiera tiene por qué ser el candidato del presidente de Colombia, sino Sí. que es el candidato de los colombianos y de las colombianas. Entonces, solamente con esa idea cultural que uno tiene de que todo lo que es del exterior es mucho mejor que lo que nosotros tenemos en nuestro país, ahí uno ya va en pérdidas. Entonces, esa idea de creer que lo nuestro no es válido, nuestras costumbres, por ejemplo, volver a lo propio, al campo, a sus costumbres, a su dialecto. Es decir, no estoy diciendo que uno se tiene que quedar en el pasado, que es lo que muchas personas creen, pero si es hacer lo propio, existe la posibilidad de evolucionar o progresar a partir de un arraigo
de lo propio. Pero mientras esa forma de pensar no se cambie, No, pues y Aleja, qué pena te interrumpo. Y es que, digamos, las personas que piensan en tener esa cultura norteamericana, de todas maneras también se están como autodando en la cabeza o algo así por el estilo, porque es que Trump no quiere a los latinos. ¿Sí? Y él un día dijo, ¿por qué no vienen aquí a trabajar italianos, franceses? Pero es que tienen que venir negros latinoamericanos. O sea, no nos quiere. Y que No, o sea, o sea, es como es el cuento, no miren porque soy negro, sino porque soy latinoamericano. ¿Sí? Estoy hablando por todos acá. Acá No por lo mi quieren primito, a usted. acá por mi primito que es rubio. Pero, ¿Sí? Pero es latinoamericano, entonces. pero mire algo y creo que él tiene la nacionalidad estadounidense, ¿no? Sí. De hecho, si llega a ser presidente le toca renunciar a ella. Pero él encarna todos esos discursos, o sea, todas esas fobias, la xenofobia, la porofobia, las trae consigo, ¿sí? Y lo triste de eso es que nosotros como latinoamericanos debemos defender la autonomía de nuestros pueblos, a tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Si nos quieren poner bases militares, pues no, ¿sí? Si nos quieren, digamos, decir cómo debemos manejar nuestros recursos naturales, pues no, o cómo debemos manejar la política, o si convertimos un derecho en un servicio o en una mercancía. Eso es lo que está en juego, ¿sí? La vida de nuestros ciudadanos. Por eso, pues, los pueblos deben defender su autonomía, o sea, evitar esa injerencia extranjera. Sí. Y más cuando se sabe que esa injerencia extranjera trae unos intereses monstruosos detrás, ¿no? Hay un término que es la colonialidad, ¿no? Que es precisamente avalar el discurso de lo que está afuera, es la verdad, ¿no? Es lo de calidad, es lo que se busca, ¿sí? Y se refuerza mucho también con nuestras propias conversaciones cotidianas, ¿no? Que uno, tengo idea de salir del país porque quiero tener, digamos que, mejores oportunidades, ¿sí? Y se habla del sueño americano y toda esta cuestión, pero entonces no sabemos qué es lo que implica eso, ¿sí? Y ahorita se mantienen unas políticas, lo que dicen, anti-latinoamericanos, y es como, incluso las mismas personas que están allá, que ya se instauraron allá, o sea, ni siquiera es como el miedo a cuestionar eso, sino que ya lo aceptaron. Y mire que a veces los pueblos terminan votando por su propio verdugo, ¿no? Muchos latinos votaron a favor del presidente Trump y muchos de ellos fueron deportados, expulsados, encarcelados, ¿no? Y ahorita pasa lo mismo aquí que con el señor de la Espriella, que dice que él quiere recortar más de 700.000 cargos públicos, ¿no? Y entonces uno ve que en las listas de su campaña y de su partido hay como 20.000 trabajadores del sector público, ¿sí? Que tal vez están votando por ese que más adelante va a cerrar el lugar donde trabajan y los va a echar a patadas. Y pues es triste ver eso, ¿no? Que uno termina eligiendo a ese que le va a recortar sus derechos, lo va a dejar sin empleo. Sí. Yo creo que una manera de ser contingente frente a eso no es solo la cuestión de la empatía o de la información, que ya lo hablamos en capítulos anteriores, sino que es también de tener una apropiación por lo de uno, ¿sí? De empezar a deconstruir esa idea de la colonialidad que tanto nos han instaurado y que tanto nos empujan, y empezar a darle valor a lo que nosotros tenemos acá. Es que no entiendo cuando las personas dicen como avalan discursos o avalan cosas que lo que su merced decía, le está atentando también contra su propia vida, ¿sí? Digamos, por ejemplo, a mí el tema ambiental me parece muy crucial, ¿sí? Entonces, claro, acá en la ciudad, pues chévere porque tenemos un montón de ecosistemas que nos permiten tener agua limpia de la llave, o sea, somos muy pocos de los países del mundo que podemos abrir el grifo y tomar agua. Ahora cuando eso no es posible, ahorita no lo vemos como una posibilidad y a la gente no la atraviesa eso. Y está cerca, por lo que no. Está muy cerca. Es que yo no entiendo por qué el tema
de los combustibles fósiles, el petróleo, no se parte del hecho de que es un recurso no renovable, ¿sí? No da abasto. Y nosotros somos una sociedad que consume muy rápido y que crece muy rápido. Entonces, ¿en qué punto nosotros podemos hacer ese ejercicio de decir como, venga, hay que cuidar lo que tenemos acá? Y no solo cuidarlo, sino sentirse orgulloso. Yo siento que hay una falsa colombianidad, ¿cierto? Cuando juega la selección, todo el mundo se pone la camiseta y somos amigos, pero cuando son elecciones todos somos enemigos. Sí, es un poco preguntarse, ¿qué es el patriotismo? Entonces, por ejemplo, Abelardo de la Espriella juega mucho con esa idea, la patria, recuperar la patria, amar la patria, pero el patriotismo implica adueñarse o reconocer una serie de dinámicas culturales, de lo nuestro, de cuidado del medio ambiente, de reconocer que tenemos, reconocer las comunidades, etcétera. Y eso es algo que no ocurre en esa idea de patriotismo de Abelardo de la Espriella. Y además es que incluso lo que él mismo encarna tiende a ser incluso muy antipatriota. Entonces, por ejemplo, ser mucho más partidario de políticas extranjeras o querer adoptar o evitar políticas extranjeras, incluso en su forma de presentarse, su imagen, su estética, que tiende a ser una imitación de otro tipo de imágenes de otros países. Entonces, sí es también uno preguntarse qué es eso del patriotismo y cómo en serio debería verse y debería ponerse en práctica en un país y bueno, nosotros como colombianos. De hecho, esta semana lo tienen guardado porque dijo tantas barbaridades que asustó, digamos, a su mismo grupo político, que iba a dolarizar la economía, que el Plan Colombia 2.0, etcétera, ¿no? Y pues ya abiertamente dice que sí, va a dejar que se entren y hagan con nuestra casa lo que quieran. ¿Sí? Entonces la extracción de los recursos naturales, Y el agua. El fracking a lo que... Y no. Yo no copio de indio, de negro, de blanco, de indígena. Uy, esa yo no me la sabía. Sí. No, yo digo, O de joven o de estudiante, porque de una vez lo señalan y lo etiquetan y lo estigmatizan de guerrillero, subversivo. De terrorista. Ahorita yo estoy intentando hacer un ejercicio de una construcción latinoamericana. Entonces he tenido como la oportunidad de recorrer territorios, ¿sí?, que han ido tejiendo no solamente el tema del patriotismo, de reconocer Colombia como un territorio en el que yo crecí, en el que me he desenvuelto, que me ha dado, digamos, que mi información o las oportunidades, sino entender de que allá afuera, ¿sí?, fuera de Colombia, hay pueblos que han sufrido violencias, que han pasado por dictaduras, que han tenido que protestar para que sus derechos no se vulneren. O sea, nosotros somos un continente que está profundamente conectado. Y yo creo que eso también es un terror de un país como Estados Unidos. Cuando la sociedad empieza a despertar y entender de que no les van a pasar por encima, no pueden permitir que les pasen por encima, de que tienen que defender a toda costa los recursos que tienen, la autonomía, sus libertades, su cultura, porque es que también quieren imponernos una cultura que no es nuestra, ¿sí? Por ejemplo, en las formas del consumo, ¿no? ¿Sí? Los centros comerciales vienen de allá, y esa idea de ir a comprar, de producir, comprar, pero a la vez eso tiene unos costos ambientales profundos, ¿no? De no reciclar, sino de comprar nuevo, de que todo dure poco, que tengamos que cambiarlo rápido, y eso está afectando al planeta de una manera increíble. Digamos, su merced, Mario, cuando fue a México, ¿usted qué similitudes vio con nosotros? Pues a ver, México, ellos están más organizados que nosotros. Pues yo no sé si fue por la época política, pero pues yo fui en la época que estaba
no, Obrador. Sí. Empezó, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Obrador. Entonces, a mi forma de ver, ese señor organizó muy bien el país, pienso yo, no sé de política mexicana, pero pues yo los vi muy organizados, estructuralmente son parecidos, sí, México Costumbres. también son parecidos, y, pero allá tienen metro subterráneo. Importante. Pero padecen de un narcotráfico ahorita que también es una herencia de esa guerra contra las drogas. Y sectorizado. Impuesta también por los Estados Unidos. Sí, ese tiene un flagelo feo. Es que yo mencioné a México porque, o sea, con una intencionalidad, y es que hay un contraste también con el tema de la lucha armada, ¿no? O sea, se entabló un ejército zapatista que hizo también un proceso cultural que hoy en día creo que todavía está vigente, ¿cierto? Que organizó a las comunidades para sortear también eso que hablábamos ahorita del abandono del Estado. Están en frente de pues, este país imperialista de Estados Unidos, ¿sí? Que, o sea, allá la economía como es tan colindante, pues su propia sociedad también se ve afectada de las decisiones que ese país toma, ¿cierto? La gente el tema de las migraciones, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí también uno puede como reconstruir esa idea de que lo que hay acá tiene un sentido, tiene una fuerza, y conectarlo a través de Latinoamérica le permite a uno también entender no solo la historia, sino también le permite entender de que hay que crear una contingencia, ¿sí? Porque, o sea, no es posible ni viable, no solo para las personas de una nación, sino para la propia humanidad, de que no cualquier persona que tenga poder y control económico y sea potencia puede venir a hacer con el mundo lo que se les da gana. O sea, son las personas que más tienen dinero en el mundo, las que más contaminan, las que más gastan, ¿sí? Las que toman decisiones que involucran la vida de muchos, y eso no es justo. Esas preguntas creo que no son ni siquiera de libros, son de sentido común. Es que en el modelo y en el sistema que impera, llamado capitalismo, los seres humanos no importan. Importa la riqueza, la ganancia, el lucro, ¿sí? No sé si la persona necesita un servicio de salud, pero eso tiene unos costos y yo voy a gastar mucho en esa persona, es preferible que se muera y así me evito gastarme ese dinero, ¿sí? Y el sistema de salud colombiano, digamos, ha sido un ejemplo claro de eso, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto en la puerta de un hospital esperando un tratamiento, un diagnóstico, una medicina, un examen, ¿no? Entonces, es el mismo sistema que opera y establece también cómo se relacionan los seres humanos, ¿no? Entonces, todo se vuelve transaccional. Lo que decía Mario hace un rato, en el tener, ¿no? Soy porque tengo, ¿no? ¿Sí? Y la persona pasa a otro nivel distinto. Entonces, por ejemplo, ya uno hablaría de xenofobia, pero pues hay nuevos conceptos, la porofobia, ¿no? Entonces, si es una persona que viene, no sé, de Venezuela, nosotros ya tenemos cierto rechazo por lo que ha ocurrido, ¿no? Claro. Pero si es un venezolano que tiene mucho dinero y es rico, Es socialmente aceptado. ya no tendríamos ese problema, ¿sí? El problema no es de dónde viene, sino qué tiene o no tiene. Y es esa fobia al pobre, ¿no? Al excluido, al que no tiene nada. Yo he visto en redes sociales como influencers colombianos que interactúan fácilmente con influencers venezolanos, pero de cierta clase económica. Entonces son personas venezolanas que tienen un poder adquisitivo, que tienen una posición importante o privilegiada en Colombia, y la interacción de ese influencer y además de eso, de las personas que comentan y demás, es totalmente diferente con la que tendrían con un venezolano del común que le tocó venirse a trabajar del común aquí a Colombia.
Entonces el del común es el ladrón, el que hace daño, el que roba, el que nunca debió venir, el que porque no se quedó en su país. Pero este otro que sí tiene dinero, independientemente de dónde venga, entonces ese sí es aceptado, ese qué bueno que viene acá a hacer un intercambio de costumbres, ese sí es el hermano venezolano, y es esa idea de cómo sí recibimos ciertas cosas y cómo no recibimos otras, porque ahí está instaurado el chip de, de recibir esto extranjero a partir del rechazo hacia mi propia cultura. Hay una idea que me gustaría como abordar, que necesito ayuda para estructurarla, y es, por ejemplo, Chávez cuando estuvo en el poder, él tenía una política antiimperialista, ¿sí? Decía, afuera, yanquis de mierda, ¿sí? Entonces, eso en la sociedad colombiana se ha instaurado como un miedo, ¿no? Que se replicó y se utilizó como discurso político también para crear esa desinformación en la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, yo entiendo que él tenía una idea nacionalista donde quería el progreso de su propio pueblo, pero lo que yo entiendo es que hay condiciones geográficas que hacen que las economías prosperen o no. Entonces, si tu política, digamos en este caso, si tu economía se sustenta en el petróleo, necesitas comercializarlo, necesitas internacionalizarlo, que se mueva, crear oferta y demanda, ¿cierto? Pero entonces al cerrarlo, crea un ahogue también en la propia sociedad, ¿sí? Y no estoy tratando de defenderlo, de hecho creo que estoy cuestionándolo, de cómo las políticas a veces que toman las dirigentes pueden afectar, pues, afectan directamente la vida de las personas. Pero es que hay el problema, ahí hay dos problemas. Entonces el primero, basar esa relación que tengo con el exterior con un solo sector del planeta Tierra, con un solo país, con una sola parte de la región. Por un lado, o sea, si yo sé que mi economía se basa en el petróleo, yo tengo que diversificar el mercado. Sí. Y el segundo problema está cuando yo permito que ese intercambio económico que tengo con otros países genere injerencia política sobre mi país. Claro, es una relación económica, tiene que haber una injerencia económica seguramente, pero no política y mucho menos cultural. Entonces ahí está el problema, cuando del ámbito económico se me pasa al político y al cultural. No, y lo que pasa es que, lo que pasa es que antes de Chávez había un gobierno corrupto, antes de Chávez. Y cuando él se tomó el poder y él empezó a decir, el petróleo es de los venezolanos, ahí fue cuando empezó a tener problemas. Porque en ese momento el petróleo de Venezuela no era de Venezuela. Ese petróleo era de otro país. Y en el momento en que él dijo, el petróleo es de los venezolanos, ahí fue cuando él empezó a tener problemas. Y muchos más problemas cuando comenzó a comerciar con los chinos y con los rusos. Ahí ya salió, le vino todo el carajo. Entonces, hablando de la injerencia de países extranjeros en otros, ahí le metieron mano y por eso al tipo se le cayó todo y pues ya todos conocemos la historia. En macroeconomía hay un concepto que se llama la enfermedad holandesa, y es cuando usted depende de un solo recurso natural, ¿no? Como el petróleo, en detrimento de desarrollar, no sé, la agroindustria, ¿sí? Una sociedad productiva. Y eso pues realmente creo que le ocurrió a Venezuela. Hubo un mal manejo desde lo económico y desde, digamos, la industrialización de esa sociedad, que pagó costosamente, porque de todas maneras ustedes saben que con el precio del petróleo también se manipula. Hubo un bloqueo también de Estados Unidos sobre Venezuela, porque enfrentarse a ellos también tiene un costo muy alto. Claro. ¿Sí? Una cosa es ser el amigo y otra cosa el enemigo, aunque a veces amigos fácilmente se han vuelto enemigos y han terminado también mal. Pero es eso fueron ciertos errores digamos de Chávez y de Maduro en el manejo de su país. Y eso me parece fundamental tratarlo, porque es que, o sea, yo quiero que las personas desarticulen la idea
de que defender la soberanía de un país, o sea, no subyugarse entre los intereses, en este caso, digamos, de Estados Unidos, es devastador, porque no lo es, ¿sí? O sea, nosotros, y sobre todo Colombia, que tiene una pluralidad de poder sostenerse en diferentes tipos de economía, es importante quitar esa idea. Y también siento yo que eso va relacionado con, no solo es el discurso de Chávez y ay, vamos a terminar con Venezuela, sino es todo el tema también del rechazo a todo lo que sea socialismo está mal, ¿sí? Y hay que entender por qué en Latinoamérica es diferente a lo que pasó en Occidente. Y menciono a Cuba, ¿cierto? Cuba adoptó políticas e ideas socialistas, ¿sí? Y ellos tuvieron un apañe muy grande de la Unión Soviética en su momento y fue muy próspera, ¿sí? Tenían una herramienta y digamos que un acompañamiento para hacerle frente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha estado gestionando bloqueos económicos con Cuba toda su historia, ¿sí? Y hoy es donde repercute más. ¿Por qué? Porque Cuba ya no tiene esos aliados internacionales que le permiten sostener su economía que se basaba en el tabaco, en el café, ¿cierto? Y es el término que tú dices. Si un país no comercializa sus recursos, pues, y encima de eso tiene un bloqueo económico, pues está perdido, ¿sí? Y eso se ve también en el tema de la deuda externa, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que ahorita las políticas de Petro hayan permitido saldar esa deuda externa y ahorita Argentina con Milei la está acrecentando? ¿Sí? Tener deuda con un país, o sea, es también hundirse a sí mismo, ¿sí? ¿Y por qué ellos funcionan así? Porque creando esas economías, ahogando las economías de otros países, mantienen la suya. Y eso todo se conecta con lo que ahorita es la coyuntura electoral, ¿sí? El man no es solamente lo que tú dices, tema estético, no es lo que menciona Javi o Mario del discurso que él encarna imperialista, ni siquiera es solo el tema de la soberanía, sino también es que es poner un presidente que no le importa a Colombia, en lo absoluto. Y también diría yo, y es triste decirlo, que todavía nos falta mucho trabajo educativo y cultural en el país, porque muchas personas se identifican con ese arribismo y ese esnovismo del Señor, ¿no? Y no deja de ser triste que eso ocurra, ¿no? Cuando encarna o representa todo eso que decíamos ahorita de la exclusión, del rechazo, de esa aporofobia, pues creo que también hay una tarea importante en formarse para entender esas lógicas de la política internacional que tienen mucho que ver con lo que pasa aquí, con lo que compramos todos los días en la tienda, ¿sí? No sé, el precio del petróleo tiene que ver con eso, ¿sí? La guerra en Ucrania y Rusia también, porque pues, allá son por ejemplo, Ucrania es como el granero del mundo, ¿no? Y si allá se suben los precios o no se pueden comercializar por la guerra, pues acá se van a subir. Y todas esas lógicas también toca entenderlas para uno saber si el intervencionismo es bueno o no. No sé, yo digamos desde mi ámbito personal, uno articula también ese discurso, ¿sí? Y sí, lo forma parte también lo forma parte de sí mismo, a veces inconsciente, a veces muy consciente, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo chaquetas estadounidenses, ¿sí? De marcas de allá, y me parecen chéveres y me las pongo y tal. Y toma Coca-Cola. Y tomo Coca-Cola. Uy, ¿sí? no, David, Pero que entonces- sea coherente. Pero entonces a lo que hoy es como que, o sea, yo no juego con una doble moral, ¿sí me entienden? O sea, yo acepto eso, ¿sí? Pero le doy también mucho valor a lo que hay acá. Y es como entender esa idea, no es como, entonces usted no puede ponerse las perchas de allá o no puede consumir este producto o tal cosa. No es eso, es entender que lo que hay acá tiene valor y de pronto más valor
que lo que viene de allá. ¿Por qué? Porque es que si usted va ahí y compra una chaqueta a una persona que la hizo, que tiene su propia fábrica, la confeccionó, pues está aportando a la gente de acá, ¿sí? Usted va y se come una bandeja paisa, un ajiaco, lo que sea, ¿sí? Hecho por la señora ya, la vecina que prepara los almuerzos en el barrio o el restaurante ahí en el centro, pues aporta a lo que hay acá, ¿sí? Pero entonces yo no entiendo por qué a veces a las personas les da miedo como decir, como sentir orgullo de que lo que yo consumo y apoyo acá es como, uy, no, esto no, preferible lo que viene allá afuera, tiene más calidad. Porque Pero- te eleva el estrato. ¿Y sabe por qué fue también? Porque es que Colombia un tiempo negoció un TLC con Estados Unidos Uy, eso también es de eso, man. eh, que ese TLC no fue un negocio, fue una estafa, ¿sí? Donde todo lo colombiano perdió y todo lo extranjero ganó, Ujú. ¿sí? Entonces nos metieron la idea de que usar una chaqueta de allá es más chévere que usar una chaqueta de acá. Aquí perdió valor absoluto. Y eso fue por el mal negocio del TLC que se hizo. Eso también lo piensan renegociar. Cepeda creo que piensa también renegociar ese tema y por eso hay mucha gente parada en la cabeza porque no les conviene. Y ahí hay una forma de intervención económica, ¿no? Sí. Y bueno, uno sabe que la gente también vota dependiendo de lo económico. Y yo quería hacerle esa pregunta a Mario, que pues él es un trabajador, un comerciante. Digamos, en este gobierno que pasa, ¿usted cómo ha visto la situación económica? No, bien, bien. O sea, ¿tú bien. cómo estabas hace 4 años y cómo estás hoy? ¿Lo afectó? ¿Lo expropiaron? No, he crecido, el negocio se ha crecido económicamente. Sí, se ha crecido. Es que en realidad, es que, pues, bueno, la economía sí depende de la política, sí, y no, ¿sí? Porque es que también está el tema de la usura, está el tema de la captación de productos, de capital, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos, una economía puede estar bien, pero digamos lo que pasó una vez ¿qué fue con los pañales, con los papeles higiénicos? Que se Los pusieron carteles. los carteles de eso, que se Los pusieron pañales. varias empresas de acuerdo para manipular los precios. Precios. Eso no está bien, ¿sí? Y eso, ¿qué pasa cuando hacen eso? Pues se suben los precios, ¿sí? Se encarecen las cosas, y no estoy hablando de solamente eso, sino eso de todo. Entonces, digamos, pero cuando un negocio marcha sin necesidad de esas tipo de intervenciones, no, a todo el mundo a mí me ha ido súper bien, la verdad. Me ha ido supremamente bien, sí. Obviamente, pues, se han encarecido las cosas, pero se encarecieron más antes de Petro que ahora, porque por ahora sí el IPC ha bajado y se ha mantenido, entonces ha estado como más estable, pero no, bien, 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 no. Pues en mi caso personal, que ese cuento de que se cierran las empresas, que está mal, que la economía va mal, no, no es mi caso. Es que igual también creo que es importante mencionar como que las políticas públicas tienen una transición lenta, ¿no? O sea, no es como que Exacto. saques una política pública donde, por ejemplo, el salario, el tema de las reformas a la salud, a lo laboral, eso es progresivo, requiere un tiempo, requiere un proceso, ¿sí? Entonces, pues, si hay afectaciones, la gente ya les genera un rechazo contundente a eso. Y eso me lo mencionaba una compañera también con el tema de que el padre obviamente tiene una afinidad política a la derecha porque tiene una empresa, una pymes, ¿sí? Y cómo uno cuestiona el voto de esas personas cuando las decisiones que están tomando los atraviesan directamente, ¿sí? Pero entonces es que no es lo mismo tener una economía que progresa sustancialmente a poco, ¿sí? A tener una economía que endeuda,
que le permite el préstamo para que tú vayas y compres un terreno y puedas invertir, pero tú quedas endeudado hasta el culo Al 2%. y no puedes hacer nada. Igual, Sí. gota a gota. O tienes que recurrir a un gota a Muchos gota. comerciantes tienen que recurrir al gota a gota. Sí, yo sufrí el flagelo del gota a gota años atrás. Sí, entonces Sí. es como también la propia inmediatez que da los Estaba medios, pensando en ¿cierto? lo O sea, pero en la inmediatez de relacionándolo con la política pública. Es decir, la política pública requiere un tiempo de transición, pero además de transición, un tiempo para ver resultados. Y en esa idea de la inmediatez, pues eso implica demasiado tiempo y yo no estoy viendo ya lo que está pasando con la política Sí, pública claro. que se está Y hay un implementando. problema, porque pues tristemente cada gobierno viene e implementa su modelo, ¿no? Entonces nunca se tiene en cuenta en qué se avanzó y seguimos avanzando sobre eso, sino ustedes hablaban del metro, ¿cierto? Que allá por lo menos es subterráneo. Pues aquí era subterráneo. Acá los estudios del metro costaron 170.000 millones de pesos y fue avalado por el Banco Mundial. ¿Y qué hizo Peñalosa? Llegar y desechar esos estudios y montar su propio metro elevado, ¿sí? Entonces, depende del gobierno de turno que se continúen o no se continúen Sí. esas políticas. Supuestamente nos íbamos a volver como otros países, que íbamos a entrar en una quiebra, que la economía por el piso, pero las cifras están bien, las cifras macroeconómicas. Pero si elegimos otro tipo de gobierno, ¿para dónde se van esas políticas públicas que se han desarrollado hasta ahora? Sí, ¿Mm? sí. Es que eso también, yo creo que ese es digamos que lo que marca la diferencia en el discurso, porque ahorita no solamente hay un ejemplo, hay muchos ejemplos. Bukele en El Salvador haciendo megacárceles porque piensa que así es la manera de combatir la inseguridad, ¿sí? Encerrando a los jóvenes y no brindándoles ningún tipo de intervención que les permita. Porque eso es inmediato, Es es lo que yo veo en el momento. Pero la gente no estudia lo que pasa realmente allá. Ujú. Un ejemplo, él dijo que no iba a cobrar sus honorarios, ¿no? Pero pues ya han hecho estudios que su fortuna creció como 10 veces. ¿Mm? Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Ajá. La economía de El Salvador se estancó. Ujú. La inversión extranjera no llega. Se inventó algo del Bitcoin que lo que hizo fue, digamos, agravar la situación económica, ¿sí? Pero lo que vende es esa figura del dictador, del que es poderoso, El que soluciona rápido. el pero que ha se perseguido a comunica. la prensa, hay violación de derechos humanos. Un periodista que lo desenmascaró con lo de las pandillas, que no fue que las haya sometido, sino que hizo un acuerdo con ellas, también lo persiguió, lo metió preso. Entonces, nos muestran unas realidades que no son, ¿sí? Y compramos esas Y realidades. las compramos, sí. Lo otro es también Argentina, reduciendo el Estado del 40%, así como quiere hacer también Abelardo, tumbando un montón de instituciones y Alargando la jornada sí, laboral. obligando, decía la gente en la calle allá, en los videos que he visto, estamos en el país de la carne comiendo burro. Sí, bueno, Y Abelardo es costeño, entonces. epa, eso también, sí. O sea, eso, en Bolivia, no, en Bolivia está Peña Nieto, en Bolivia está Peña, Paz. Paz, eso, Paz. Peña era el de México. Y la sociedad boliviana, sí, protestando, sí, generando movilizaciones, porque no están de acuerdo con las políticas allá, en CAS, en Chile CAS, ¿cierto? O sea, son muchos ejemplos, ¿sí? Y el ejemplo está en una foto, ¿sí? Estados Unidos, con todos esos presidentes, ¿sí? Diciendo que son el grupo que va a restablecer la libertad en Latinoamérica. O sea, está en una foto, sí, es evidente. Pero entonces la gente, ¿por qué no? Porque para la gente no es evidente. ¿Por qué ponen en duda que Abelardo no debería ser una opción como presidente? ¿Por qué? No sé. Sí. Nosotros estamos en el país del café y compramos marcas que no dan café. Dan un café con el tueste más alto para que no sentamos las impurezas y consumimos lo peor, sí.
o estamos en un país donde hay un montón de páramos que llega el agua limpia y esa agua se utiliza y se contamina para generar gaseosas, ¿sí? O la industria de las gaseosas paga menos por el agua que O- nosotros o los pa- ciudadanos. Hubo una Además. crisis en el gobierno de Galán también por el agua y tuvo que hacerse jornadas de recortes para que supuestamente se había secado una fuente hídrica importante acá en Bogotá. Pero entonces nosotros, que somos la sociedad colombiana, somos la que más gastamos, o son las grandes empresas las que gastan miles y miles de litros de agua de manera inescrupulosa para... Eso también hace parte de la injerencia extranjera. O sea, la injerencia extranjera no solamente tiene que ver con un gobierno de un país asumiendo decisiones políticas sobre otro país, sino también la intervención económica de empresas transnacionales y multinacionales sobre los recursos de otro país indiscriminadamente, como por ejemplo el tema del agua. O la responsabilidad sobre el individuo, ¿no? Sobre el medio ambiente. Entonces, que las personas no reciclan, no cuidan, ¿sí? Pero pues uno va a ver que la contaminación mundial, el 40% la generan dos naciones, ¿no? Estados Unidos y China. Y ninguno va a pagar los motores para que su economía caiga. Entonces podemos hacer todos los foros que sean, firmar todos los compromisos, pero ninguno va a pagar esas maquinarias. Yo creo que otra cosa que a mí me da mucha rabia es que se ponga en duda una intervención extranjera, ¿sí? O que se avale incluso. Es que eso, yo creo que es que no se pone en duda, yo creo que es que Que se aprueba. Se aprueba, Y se exacto. espera que, o sea, Sí. hay una esperanza para que haya una intervención extranjera, que eso es lo que le pasaba a Venezuela. Ellos esperaban que llegara a Estados Unidos y sacara a Maduro. Y eso era un discurso que estaba en el Senado latente cuando tuvo Petro los roces con Trump, de que, ay no, por favor, que no hable porque nos va a cagar en lo que puede decir. Sí. El man fue diplomático, fue a hablar con el man, el man ay, sí lo aceptó y ahorita estaba apoyando a Abelardo, ¿sí? Yo no entiendo cómo un país que sufrió la masacre de las bananeras, que fue una intervención también extranjera, no entienda de que este territorio es algo de nosotros, ¿sí? Y no es como, no es en el sentido de la palabra de que hay Colombia para los colombianos, no, porque Colombia es una sociedad muy próspera, fuimos la gran Colombia, ¿no? Es una sociedad muy próspera donde acá pueden venir, donde viene la gente extranjera porque acá es que la fiesta, que el país de la belleza, ¿sí? Que el país que exporta el mejor café del mundo, el país que tiene, En biodiversidad. tiene de las mejores biodiversidades que hay. No se trata de Colombia solo para los colombianos, sino se trata de cuidar el territorio, ¿sí? Y no entiendo por qué eso no es evidente, no entiendo por qué no... No es como ese tema de explotación minera en los páramos. Uy, no. No. O sea, Minería a cielo abierto. sí, yo pienso que eso no tendría por qué, o sea, eso no tiene discusión. Yo creo que hay cosas que no tienen discusión. Y los páramos son intocables. Y no entiendo cómo vayan a apoyar a una persona que sí los quiera destruir haciendo minería. Sí, es posible, yo no lo sé, que haya cualquier cantidad de oro, no sé qué haya allá debajo, pero eso no va a comprar el agua que necesitamos. Para nada. No. Y así nos dijeran, bueno, es que acá a colombianos le vamos a dar una porción de lo que saquemos de allá. Es que ni por eso. Ni siquiera. Y es que tristemente se han inventado también unas herramientas de manipulación muy fuertes, ¿no? Digamos los teléfonos celulares, las redes sociales desempeñan un papel importante. El escritor William Ospina decía que tal vez el fin del mundo no era una explosión así gigante como uno ve en las películas, sino que el mundo se va destruyendo poco a poco, segundo a segundo. Y no nos damos cuenta, sino que estamos así como obnubilados a través de una pantalla, ¿sí? Pero el edificio se está cayendo y nosotros no sabemos ni qué está pasando. Entonces creo que va también por ahí, ¿no? Sí, sí, muy cierto. O sea, para mí es evidente el cuidado del medio ambiente a través de la acción, ¿sí? Y la acción, digamos, por ejemplo, yo la primera vez que fui a un páramo, o sea, para mí fue como, uff, qué chimba esto, ¿sí? Hace un frío el hijo de puta, pero es un ecosistema no solamente muy hermoso, sino muy complejo,
¿sí? Que genera procesos, múltiples de procesos, ¿sí? Que uno ve un frailejón y dice como, uff, parce, yo no entiendo cómo esta vaina me da agua. Y que se demore un año para crecer 1 centímetro, es como, parce, es la belleza natural de las cosas, ¿sí? O los ciclos del agua, comprender O comprender los cómo ciclos vienen por arriba, pero también por abajo. por abajo. Entonces es como, yo creo que las personas deberían cuestionarse ese hecho de lo que los representa, ¿sí? De qué discurso quieren apoyar y por qué Abelardo es un huepara. ¿De qué discurso quieren apoyar? Conclusión. No, de qué discurso realmente, o sea, no, sin generar así polémicas ni nada, sino... Pero la polémica es a partir de la idea, del argumento. Es decir, sí, es un hijo de puta, pero es un hijo de puta por esto, esto y esto y esto. Sí, es que Es lo que hemos hecho. sí, es lo que hemos hablado ahorita. Esto no se trata de personas, se trata de ideas, ¿sí? Y si las ideas que el man está votando son una mierda, pues no tengo por qué aceptarlas, ¿sí? Y si otra persona las acepta, pues... Esa persona es una mierda. Y si la otra persona las acepta y tengo la posibilidad de generar conciencia para que no lo haga, pues... Ahora, yo quisiera decir algo y es que uno, si desarrolla el pensamiento crítico, debe ser capaz también de criticar sus propias ideas y, De acuerdo. digamos, su propia ideología o su propio partido político. Sí, porque no hay nada perfecto. No, Pensando en si seré yo maestro, ¿cierto? Sí, porque a veces uno como que el ojito crítico solo va para un lado y no hay que mirar para Se polariza también. Sí. Hacia adentro Entonces, también. no sé, pues, uno defenderá muchas cosas de Gustavo Petro, pero también habría cosas que criticarle, ¿no? Que cuestionarle. Entonces yo creo que eso debemos hacerlo, ¿sí? Norberto Bobbio decía que cuando alguien de mi partido político se está torciendo o entró en la corrupción, uno era el primero que tenía que ir a señalarlo, a denunciarlo, porque ahí está, digamos, toda su ética, toda su política en juego, ¿sí? Lo mismo pasa acá, si hay cosas que del otro lado no funcionan, también tenemos que decirlas, también tenemos que cuestionarlas. Yo quería decir eso. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque la polarización también empieza desde uno, ¿sí? Como uno se perfila a ciertas ideas con las que uno cree que son correctas, pero no. Igual, bueno, para mí el punto importante, o sea, como de la síntesis que quiero hacer es como que para mí siempre prima la vida, ¿sí? Y no sé, siento que no solamente es noble, sino importante trabajar y construir una sociedad que entienda que nuestras acciones generan una repercusión en el planeta y que si existen personas que defienden discursos que ataquen a ese planeta, hay que impedir. Y si el otro dice que lo va a desaparecer o lo va a destripar, pues es un discurso contrario al de la vida, ¿no? Sí, o sea, lo que hablamos ahorita antes de la conversación, creo que en este país caben todos, sino solamente gente de izquierda, caben todos, gente de derecha, empresarios, gente con dinero, caben gente de otros lugares. Y la diferencia es importante para construir. Cuando un grupo es homogéneo, no se construye nada nuevo. Y es que Cepeda lo dijo, podemos generar riqueza, pero sin pobreza, ¿sí? Entonces eso es demasiado importante. ¿Sí? Vaya, miren, yo no estoy diciendo que China sea perfecta, pero tienen un modelo socioeconómico hasta el momento va bien. Que no hay libertad de expresión, pero yo cómo me voy a quedar con un presidente que me da educación, me da salud, tengo buen trabajo, tengo casa propia, o sea, ¿qué le voy a criticar? ¿Sí? Allá no hay corrupción, o pueda que la haya, pero bueno, lo más mínimo, ¿sí? Entonces, si la gente dice que no hay libertad porque no lo puedo criticar, pues, o sea, no. Entonces, base para la libertad que le ofrece otro país. Entonces... Pero con eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues el intervencionismo puede ser de un lado o del otro. Sí, ¿no? claro. Porque el otro también quiere ser potencia, ¿sí? El otro también quiere ser hegemonía, ¿no?
Entonces pasaría como dice Antonio Nariño, si no defendemos nuestra autonomía, pues lo que hemos hecho es cambiar de amo y Claro. tampoco es la idea, ¿no? Claro. Sí. Hay Sí. dictadoras también de izquierda, ¿no? Sí. Hay De bando y dictadoras, bando. hay dictadoras también de izquierda. Y Pero nosotros en estos momentos en Colombia no estamos en una dictadura. ¿Cierto que no? si hubiera reelegido Petro, Claro. sí. Eso yo creo que es también darle la posibilidad. Se hubiera metido al Congreso con el ejército armado y hubiera rodeado a todos, como lo hizo por ahí una Sí. pinta una vez. Ahora, por supuesto, no es lo mismo China que Estados Unidos, ¿no? Ni sus historias, ni nada, ¿no? O sea, por ejemplo, el embajador chino en Colombia ha resaltado eso, ¿no? Nosotros nunca hemos invadido otro país como lo hace constantemente Estados Unidos, ¿no? Claro. Y etcétera, pero pues la idea es no ser colonia de nadie. Sí, claro. De acuerdo. Ujú. Lo bonito de esto es que ha sido una conversación entre todos, ¿no? Sí, claro, esa es la idea. No te puedes cruzar. Hablar, Voy a hablar yo. y bueno, en conclusión, injerencia extranjera en otros países siempre la ha habido, eso nunca ha cambiado, no es de ahora, eso es de siempre. Lo que pasa es que ahora con el tema de las redes sociales y que todos sabemos todo, es más notoria, pero siempre ha existido, siempre. Y no está bien. Alto, antes de continuar. Madre, te estás escuchando un poco. Ya, perdón. Gracias. Yo quiero cerrar como con una frase y con una reflexión. La reflexión es que sí hay injerencia extranjera, forma parte de las políticas de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. Para mí es evidente que las decisiones que se toman allá influyen en las políticas de los países latinoamericanos y eso no se puede permitir. Y la reflexión es un mensaje que daba el ejército zapatista, ¿sí? Que decía que la luz será mañana para los más, para todos aquellos que lloran la noche y para los que se les viene el día. Para todos la luz, para todos todo. Yo qué. Después de tremendo poema. No, yo creo que la injerencia se mantiene, pero ha cambiado sus formas. Es decir, es muy sabia, es muy inteligente con poderse adaptar al contexto actual a nivel global, pero también a nivel nacional en cada país. Pero finalmente, y se presenta de muchas formas, a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural. Y yo creo que un poco el reto es poder anteponerse a esas prácticas de injerencia extranjera que bombardean constantemente. Entonces, por medio de lo que consumimos en bienes y servicios, pero también lo que consumimos en las redes sociales y también en las ideas que adoptamos a nivel político e ideológico. Entonces, ¿que la injerencia existe? Sí. ¿El reto cuál es? Saber anteponerse y saber identificar. Yo quisiera decir que debemos adoptar una postura antiimperialista. Debemos defender la autonomía de nuestros pueblos. Debemos evitar a toda costa la injerencia extranjera. Y creo que tal vez Iván Cepeda, digamos, ha adoptado esa postura. Quizás por el otro lado vamos a entregar nuestro país a esa gran potencia del norte. Sí. ¿Listo? Listo. Muy bien. Creo que... Qué chico, buena charla. Buena charla.